Muy bien, pues buenos días, hermanos. Me alegro de estar de nuevo aquí entre vosotros. Estuve pues ahora unos 7 u 8 meses al principio del año. Antes de que termine el año, pues tengo la oportunidad de estar de nuevo entre vosotros. Doy las gracias al Señor y traigo también los saludos de la Iglesia Hermana en San Vicente dels Horts para todos vosotros. Y me gustaría esta mañana que meditáramos en un texto que es uno de los textos fundamentales del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, un texto conocido que encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 1 al 9. Si me queréis acompañar en la lectura de este texto, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor bendiga su palabra. Pues como decimos, este texto es uno de los más conocidos y fundamentales para el pueblo de Dios de todas las épocas del Antiguo de Israel y también para nosotros. Es conocido como la Shema. La Shema, que es una palabra que en hebreo significa escucha, que es la palabra con la que empieza el mandamiento. Shema, Israel, escucha, Israel. Y hasta hoy en día, pues los judíos practicantes lo recitan por la mañana y por la tarde, interpretan literalmente lo que dice el versículo 7, al levantarte y al acostarte, pues ellos esto lo hacen de forma literal. En el tiempo que Moisés escribió este libro de Deuteronomio, pues nos encontramos que ya han pasado los 40 años en el desierto de castigo, y este pueblo que va a entrar en la tierra prometida es una nueva generación que no estuvo presente en los hechos, en la primera entrega de la ley y en todos los hechos que sucedieron prodigiosos, en el mar que se abrió. Ellos no estuvieron, son los hijos de aquella generación. Así que encontramos en este libro de Deuteronomio una repetición de la ley dada a aquella generación. Pues Moisés la repite para esta nueva generación que está a punto de entrar en la tierra prometida. Y en el capítulo anterior, el capítulo 5, pues Moisés repite y vuelve a repetir esos 10 mandamientos, los principios básicos que deberían de regir la vida de su pueblo. Y después de decir estos 10 mandamientos, pues en este capítulo 6 empieza diciéndoles que esta nueva vida que van a vivir en la tierra protegida, prometida, pues tiene que estar regida por estos mandamientos. Y no se trata de una imposición caprichosa, sino que el cumplimiento de estos mandamientos, del cumplimiento de ellos, es la clave para disfrutar de una vida bendecida y próspera en esa nueva tierra que van a entrar.
Así es como empieza el capítulo, y entonces, después de ese recordatorio, pues Moisés escribe unas palabras en relación con los mandamientos de Dios para que el pueblo entienda y que el cumplimiento de esos mandamientos no ha de ser una obligación, algo para cumplir a la fuerza y una carga. El cumplimiento de estos mandamientos se ha de basar en el amor. Y esto pues era un concepto que era totalmente nuevo comparado con otros dioses y con otras religiones paganas de aquel tiempo. El introducir ese concepto del amor, de obedecer por amor. El Dios de Israel, pues sabemos que es un Dios que ama a su pueblo, como el padre que ama a sus hijos, ni más ni menos. Y por esa razón, pues ese Dios le da los mandamientos, pero no para fastidiarles la vida, sino porque el cumplimiento de esos mandamientos, de ese cumplimiento depende de la prosperidad en esa tierra que van a entrar y que van a poseer. Entonces, claro, esos mandamientos que Dios da por amor requiere a su vez que sean cumplidos también por amor. Así que empieza el texto pues diciéndoles que la ley es lo más importante y es casi lo único que van a necesitar cuando entren en la tierra prometida. Porque cuando entren allí, pues las cisternas, las casas, los olivares, todo se lo iban a encontrar hecho. No tenían que hacer nada. Dios se los entregaba a ellos en sus manos. Pero la clave para que no acabaran como esas naciones paganas era cumplir la ley de Dios. Y esto ya de entrada, pues para nosotros, pues tampoco ha cambiado. Sería un error pensar que todo lo que nosotros tenemos, pues es porque yo me lo he ganado, porque me ha costado mucho pues llegar hasta donde he llegado. Y todos sabemos que todo eso que llamamos nuestro, mi trabajo, mi familia, mi coche, pues en realidad, ¿qué son? Son préstamos del Señor. Todo es suyo. Y Él nos lo concede de forma temporal, porque vinimos desnudos y desnudos nos vamos a ir. Y el mejor uso para darle a esas cosas es poniendo nuestra fe y nuestra obediencia al Señor por encima de todo, y sobre todo hacerlo por amor, como el Señor nos pide aquí. Pues bien, estos primeros versículos son la introducción a la Shema, que decíamos que comienza en el versículo 4 y empieza con esa palabra: oye, Israel. Y lo que va a decir a continuación pues es importante y es necesario pararse, abrir bien los oídos y el entendimiento. Y lo primero que deben grabar a fuego en sus mentes es esto. Fijaros el capítulo del versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor es uno. La tierra que iban a conquistar, que iban a entrar, estaba llena de dioses falsos. Y esto es así, y ha sido así en todas las épocas, porque en el fondo del corazón del ser humano, pues todos sabemos que hay un ser superior, pero no eran capaces de reconocer al Dios verdadero, y pues se inventaban sus propios dioses, les daban forma de madera, forma de piedra, para poder verlos, para poder adorarlos, y además no tenían uno, tenían muchas deidades para cada cosa. Pero el Dios verdadero, el Dios de Israel, es eso, es uno solo uno. Y más que en sentido numérico de uno, el sentido es de que no hay otro Dios fuera de Él. Él es el único Dios y no hay otro. Es el Dios invisible que se quiso revelar a ellos mediante aquellas manifestaciones como en el Sinaí, en el monte de Dios, aquella columna de fuego que les guiaba por el desierto, el maná, toda una serie de milagros que les hacían ver que Dios era algo tangible, era real. No había otro Dios como Él.
Lo demás eran dioses, eran fruto de la imaginación de los hombres y del pecado humano. Para nosotros, los que vivimos en el tiempo de la gracia, tenemos una ventaja añadida al pueblo de Israel. Y nosotros hemos conocido a ese Dios. Para ellos era el Dios invisible, nosotros lo hemos conocido como en la persona de Jesucristo, el Dios único que quiso hacerse hombre, su revelación definitiva y completa. Y sabemos que un día lo vamos a poder ver de nuevo, y lo veremos ya con nuestros propios ojos, y ya no como con la gloria que tuvo en el Sinaí, que ya fue grande de por sí, sino que aún mucha más gloria, porque dice la palabra que todo ojo lo verá. Y no se mostrará en un monte, sino que se mostrará en toda la tierra a la vez cuando Él vuelva en su reino. Ese es nuestro Dios, nuestro único Dios. Así que el Señor también nos dice a nosotros, oye Antonio, oye Pedro, yo soy tu Dios, tu único Dios, y a nadie más has de adorar que a mí. Continúa el versículo 5 de nuestro texto, dice, amarás al Señor tu Dios. De momento quedamos ahí, amarás al Señor tu Dios. Y como decíamos antes, este concepto era totalmente novedoso. Igual es porque lo tengo aquí. Lo voy a poner aquí. Ahora creo que irá mejor. Hacía así como vengo. Pues eso. El amor. Amarás al Señor tu Dios. Y como decíamos antes, era un concepto desconocido para aquellas gentes que tenían esos dioses falsos. Los hombres inventaron esos dioses con el fin de atemorizar, con el fin de subyugar a la gente, y les exigían sacrificios y ofrendas para llenar las arcas de los poderosos. El Dios verdadero es un Dios al que también tenemos que temer, pero no para apaciguar esa ira irracional, como si Dios, pues, como esas deidades que eran como bestias indomables, sino ¿por qué? Porque Dios es absolutamente santo y Él no tolera el pecado, por eso hay que temerlo. Pero el temor, la diferencia es que el temor y la obediencia a Dios verdadero ha de estar fundamentado en el amor por encima del temor. ¿Y qué clase de amor es la que Dios le pide a su pueblo? Pues sabemos que el amor siempre nace de un sentimiento, ¿no? Sea del tipo que sea, pues a lo mejor de un chico hacia una chica, de una madre hacia su hijo, el amor por la naturaleza, o el amor por un gusto, una habilidad personal, ¿no? Nace de un sentimiento, pero ese amor que nace así de un sentimiento, si no termina mostrándose con cosas visibles, con hechos, pues no sirve para nada. Y si te quedas con el sentimiento, pues más bien te genera insatisfacciones, como ese chico que se enamora de la chica, pero la chica no le corresponde, entonces más bien te hace sufrir. Y si decimos que el amor nace de un sentimiento, pues ¿cómo podemos generar ese sentimiento? A veces sí, pues no lo siento, no siento amor hacia tal cosa, ¿no? ¿Cómo podemos generarlo? Porque claro, no todos amamos lo mismo. El amor es libre y depende, pues, a lo mejor de nuestros gustos o de nuestros factores, de nuestro carácter, etc. Sin embargo, en nuestro texto, el amor no va por ahí. El amor es un mandamiento de Dios y no depende de nuestros gustos. Y el amor es fundamental en la ley de Dios, y lo que decíamos antes, que Dios les ha dado estos 10 mandamientos y todos son obligaciones hacia Dios y el prójimo, pero claro, si el pueblo solamente las cumple por temor, por obedecer, pues venían a ser un poco como los sacrificios de esos dioses falsos. Pero es lo que decimos, que Dios introduce
esa otra motivación para que el pueblo desee cumplir la ley, no sea una carga, y es este amor. El pueblo de Israel no tenía la ventaja que tenemos nosotros de poder leer la epístola de Juan, pero nosotros hoy sí que sabemos por qué podemos amar a Dios, por qué podemos generar ese sentimiento que decíamos antes y cómo ha nacido ese sentimiento en nosotros. Un texto que es muy sencillo pero muy contundente. Primera de Juan, capítulo 4, 19, ya os lo busco, luego muy cortito. Juan es de estos apóstoles que dice cosas cortitas pero definitivas. Decía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es así, es así. Ellos no podían, Israel no podía leer la epístola de Juan, pero también pudieron experimentar esto, que el Dios nos amó primero. ¿Por qué les amó primero? Porque les dio pruebas más que probadas, las bendiciones y los pactos que Dios dio a Abraham, hasta todos aquellos 40 años en el desierto donde no les faltó de nada, donde tuvieron luz, no sé si se les gastó los zapatos, tuvieron maná cada día, tenían muestras más que probadas de que Dios les amó primero, desde el principio les amó. Pues sí, pues ellos tenían motivos más que sobrados para generar ese sentimiento recíproco de ellos hacia Dios, porque tenían muestras más que sobradas de que Dios les amaba. ¿Y qué diremos de nosotros? Pues si ellos tenían motivos, ¿cuántos motivos no tenemos nosotros de amar al Señor? Cuando vemos a ese Dios grande y poderoso que se manifiesta en el Antiguo Testamento, pues haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, por nuestra salvación. Y después, todas las muestras de amor que el Señor diariamente en nuestra vida se manifiesta. Tenemos motivos más que sobrados para amar al Señor, para generar ese sentimiento de amor hacia Dios. Así que este mandamiento del amor pues, no es gravoso, no es una imposición, sino que ha de nacer de un corazón agradecido por el amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Y a continuación, el texto nos dice cómo tenemos que ejercer ese amor hacia Dios. Estamos en el versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? Pues de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es necesario que entendamos un poquito qué entendía el pueblo de Israel cuando Moisés escribió estos tres elementos. Es un poquito diferente a lo que entendemos nosotros, pero al final viene a ser parecido. Los judíos entendían por el corazón el centro de la voluntad humana, donde se generan todos los pensamientos e intenciones. Y, en cierto modo, lo que ellos entendían como el corazón para nosotros sería nuestra mente, donde se genera toda nuestra voluntad de hacer las cosas. Después menciona el alma. Para un judío, el alma era el aliento de vida, ese que Dios sopló a Adán. Digamos que es la vida corporal, biológica, pero diferente a la de los animales, con consciencia de nuestra existencia, esa vida que viene a ser la imagen de Dios, diferente a las otras vidas biológicas. Y finalmente nos dice, con todas tus fuerzas, y cuando se refiere a las fuerzas, que se refiere a las fuerzas humanas, en realidad es un concepto que amplía y completa el anterior del alma, como la vida corporal humana, que es la energía, pero ya la energía vital llevada a lo máximo de su capacidad. Entonces, pues resumiendo, lo que Dios pide es que le amemos desde nuestra mente y nuestra voluntad, pero también de forma visible, con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestras fuerzas. Que en verdad es esto, pues con toda nuestra naturaleza física,
y nuestra naturaleza espiritual. El pueblo de Israel falló muchas veces en este mandamiento. Ellos, los profetas, pues muchas veces les acusaron una y otra vez al pueblo de que eran capaces de servir a Dios cumpliendo los ritos y las reglas de la ley, además de forma escrupulosa, y pensaban que ya era suficiente para agradar a Dios, como si Dios fuera un ídolo de piedra. O sea, eran capaces de amar a Dios con el alma, lo que decíamos antes, con las fuerzas físicas, con los actos, con los hechos, pero no con el corazón. Y eso también nos puede pasar a nosotros también, eso también a nosotros nos habla. Y sigue siendo un pecado en el que podemos caer fácilmente, aquello que a veces podemos llamar como el activismo, que Dios nos pide de que trabajemos en ministerios, asistamos a los cultos, etc. Pero sin olvidar que el Señor también nos pide el corazón, no solamente las obras. Que fomentemos y cultivemos el amor a Dios en nuestro corazón, pues dedicando tiempo a la oración, a la meditación de su palabra, a la alabanza y a la oración individual también. Tienen que ir las dos vías juntas, los hechos, pero también los sentimientos. Os acordaréis seguramente, pues claro, en una ocasión el Señor hizo referencia a la Shema, ¿os acordáis? Y esto viene de un escriba que le hizo una pregunta, lo podemos leer en Marcos 12, 28 al 31. Marcos 12, 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fijaros que Jesús enfatiza la importancia de la Shema que Dios dio en el pasado a su pueblo. Y de todas las leyes mosaicas, pues para Jesús esta es la más importante y es la que lo resume todo. Porque, claro, si amamos a Dios de esta forma total y completa, con nuestra mente, con nuestro corazón, todo, pues no nos tendría que costar cumplir el resto de leyes que se desprenden de esta, incluyendo esa segunda que Jesús añade aquí, esta que decía: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús confirma que la Shema pues, sigue siendo la exigencia de Dios para el hombre, pero esta es la realidad. Tenemos que reconocer cuánto nos falta para cumplir estos mandamientos al nivel que Dios nos exige. Fijaos que el nivel es altísimo, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es un nivel muy alto. Y Israel no estuvo a la altura y tenemos que reconocer que nosotros tampoco. Yo tampoco estoy a la altura. ¿Habrá alguien que haya amado a Dios y al prójimo a este nivel máximo como pide la Shema? Pues la respuesta es sí. Solo uno ha sido capaz de cumplir este mandamiento. Solo Cristo, el Dios hecho carne, ha sido capaz de amar así a Dios el Padre, a su prójimo, incluso más aún, cuando ni siquiera éramos prójimos, incluso cuando éramos sus enemigos. Así que una vez más, Cristo es el verdadero cumplimiento de la ley, en voluntad y en obra, hasta entregarse
en sacrificio por nosotros. Así que nosotros hoy en día podemos estar tranquilos en este sentido. Nunca llegaremos a cumplir la exigencia del amor que Dios nos está pidiendo aquí, pero Cristo lo ha cumplido por nosotros, gloria a Dios. Y nosotros hoy estamos bajo el paraguas de su gracia y de su obra redentora. Lo que decimos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos añadir? Pues gracias a Dios y a Jesucristo, que Él cumplió la Shema en nuestro lugar. Seguimos con nuestro texto, con los siguientes versículos del 6 al 9. Podemos leer de nuevo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí, Deuteronomio 6, versículo 6, 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés remarca aquí la importancia de tener siempre en mente los mandamientos de Dios y de crearnos maneras para que en cualquier ocasión del día pues los tengamos a la vista y los recordemos. Y también la importancia de seguir esos mandamientos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y que ya de pequeños, que ya ellos se habitúen a la palabra de Dios como algo habitual y presente en nuestros hogares. Y el texto dice de escribir esos mandamientos en los postes de las casas, en las puertas, llevarlas colgadas en las muñecas, que ellos, el pueblo lo hacía de forma literal, llevaban cosas de lamento, llevaban los mandamientos, las leyes los tenían visibles. Y esto, pues, la verdad es que también puede ser válido para nosotros. Y hoy en día, pues, tenemos la ventaja de que todos tenemos un móvil, la llevamos siempre encima y mucha gente pues, está todo el día mirando el móvil. Y pues, a lo mejor en vez de estar viendo tantas veces las redes sociales, pues podemos aprovechar esa posibilidad para leer la palabra de Dios. Hay muchas aplicaciones que podemos leer la Biblia en cualquier momento, estamos esperando al médico, estamos esperando al autobús, cualquier momento es bueno y es muy fácil, es muy sencillo estas cosas las emplea el diablo para cosas malas, pero también podemos aprovecharlas nosotros para, por ejemplo, esto puede ser un buen modo de tener siempre presente la palabra del Señor, ¿no? Eso, digamos, que podría ser una alternativa digital, de lo que aquí nos dice el texto, pero la verdad es que tampoco estaría de más hacer una aplicación de forma literal, ya no digo de colocarlo en las muñecas, pero yo cuando escribía esto pues me acordaba en mi casa, yo tengo una edad, ¿no? Entonces mis padres pues tenían, y además se llevaba mucho en aquel tiempo, en nuestras casas teníamos cuadros de textos bíblicos, de paisajes bonitos de un texto bíblico, y esto era algo muy distintivo justamente en los evangélicos, en las casas de los evangélicos. Y la verdad es que hoy es algo que se ha perdido un poco. Y la verdad, yo pues, conservo esa costumbre y tengo varios cuadros en casa. Y creo que es una buena costumbre y volver a recuperarla. En verdad es un mandamiento del Señor que lo hagamos, ¿no? A lo mejor pues, si lo tienes ahí en el vestíbulo y viene el repartidor de Amazon, pues ¡pam! Eso que se lleva, ¿no? Por espejo, ¿no? Sí. Creo que es una buena costumbre y de alguna manera pues también cumplimos lo que ha comentado el Señor, que siempre tengamos la palabra de Dios visible y que la podamos recordar. Pues bien, hemos llegado al final de esta meditación y hay gente que se pregunta si el Antiguo Testamento aún tiene validez para los creyentes de nuestra dispensación de la gracia y
Es verdad que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, pero a la vez pues Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su ley sigue siendo el reflejo de su naturaleza, que no ha cambiado, y Dios quiere que seamos ese pueblo santo. Así que sí, que Dios nos sigue exigiendo estas cosas que hemos visto hoy, ¿no? De que la amemos con todo nuestro ser, que lo que decíamos, que Israel no lo cumplió y a nosotros también nos está costando mucho, ¿no? A veces. Pero ¿qué tenemos nosotros hoy? Tenemos la ayuda inestimable del Espíritu Santo que habita en nosotros, y gracias a ese Espíritu Él nos ayuda para que podamos cumplir y conseguir cumplir esas exigencias de Dios que nos pide, que las amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Pues que Dios nos ayude a seguir cumpliendo con la Shema y que lo hagamos mediante nuestra obediencia y nuestra fidelidad al Señor. Y nada más, que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, pues damos gracias al Señor por su palabra, y me quedo con una frase que ha dicho el hermano, la tengo aquí. Dice que Dios nos da sus mandamientos por amor y requieren ser cumplidos con amor. De la misma manera que Dios nos envía sus mandamientos, pues también nosotros respondemos a eso, ¿no? Y pienso de que a mí quizá no me debe de sorprender, ¿no? Pero me ha sorprendido, ¿no? El cómo Dios habla, cómo esto que Dios le está hablando al pueblo de Israel era novedoso, ¿no? Los dioses que habían en aquella época, si yo adoro tal, tengo que hacer, y para que ese Dios no me destruya, ¿no? Y los otros todos eran así, era lo que ellos veían en el mundo en el que estaban, ¿no? Sin embargo, Dios dice, mandamiento, amar a un Dios. Nosotros lo tenemos muy asimilado ese concepto, ¿no? Amar a Dios. Pero ellos en aquel momento amaron a un Dios. O sea, todo mi ser, todas mis fuerzas, todo mi corazón, amar a Dios, seguro que les sorprendería, ¿no? Y pienso que a nosotros también nos debería, en cierta manera, pues, bueno, sorprendernos, ¿no? Porque a veces podemos caer, ¿no? en este error, ¿no? Sí, la relación con Dios se basa en eso, se basa en el amor, ¿no? Y por ese mismo motivo Él nos da sus mandamientos. También meditaba cuando ha hablado del apóstol Juan, ¿no? De por qué amamos a Dios, ¿no? ¿Por qué nos amó primero? Eso es, así no podíamos hacerlo de otra manera. Pero pensaba al revés, ¿no? ¿Por qué nos amó Dios? Porque lo amamos nosotros, porque nos amamos primero. Yo creo que no, para nada es así, ¿no? Él nos amó porque ha querido así. Él hubiera seguido siendo 100% justo, dejándonos a nuestra suerte, abandonándonos a nuestra suerte. Al final Él nos dio todo, nos dio un Edén, nos dio un mundo perfecto, un cuerpo perfecto. ¿Qué más podía hacer Él, no? Pues nosotros sí la fastidiamos, ¿no? Así que qué bueno que Él nos amó porque Él quiso, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y el amor de Cristo, nos dice la Escritura también, que nos constriñe, nos lleva a amarle a Él, y que eso se refleja en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. A veces podemos confundir, ¿no? Es verdad que podemos hacer las cosas en la carne, y sabemos que la carne está en contra del Espíritu y el Espíritu contra la carne, pero a veces creo que confundimos de que es exactamente lo mismo el cuerpo que la carne, y no es así. Nuestro cuerpo, al servicio del Señor, pues hace las obras que Él nos preparó de antemano, ¿no? Así que podamos ver esto, ¿no? Como nos dice Dios, que la amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, nuestra voluntad, y también con nuestro cuerpo. Él nos ha creado de una determinada manera, somos distintos en ese sentido, así que tenemos el gran privilegio de servir a Dios, y siempre por amor, ¿no? Así que damos gracias al Señor por esto, y que todo esto que ha hablado, ¿no? de este principio, ¿no? De átalas a tu cuello, pondrás como pulseras en tu mente. Pues mañana lunes, martes, miércoles, ahí tenemos algo para, de una manera o de otra, pero que podamos, pues, llevar ese principio que nos acercará seguramente al Señor, ¿no? Así que podemos cantar, si queréis, como es pronto. La palabra del Señor, aleluya, es para nuestra bendición, para nuestra salvación, para nuestra corrección, todo con lo que dice la canción.
Y luego pues daremos gracias en oración al Señor, y luego también invitaré a un hermano o una hermana pues que pueda también dar gracias por el hermano, por su vida, por la de su esposa. Ella alguna vez os he dicho que tiene algunas dificultades de salud, así que también le enviamos un fuerte abrazo, y a los hermanos de San Vicente.